Segunda parte de Las Noches Blancas. Estábamos, y vamos a seguir haciéndolo, hablando de viajes, de guías de viajes y de libros de viajes con Javier Sanz, David Torres, Lorenzo Silva, Luis Mazarrasa y Fernando Baeta, director de la revista Siete Leguas. Antes de adentrarnos por el territorio de las guías, Javier, me gustaría hacerte una pregunta sobre algo muy curioso que tú dices en este libro que mencioné en la primera parte del programa, Respuesta a la Carta de Jesús al Papa. Bueno, yo sostenía en el libro al que respondías con este otro que el alma existe. Y tú, como prueba de que el alma no existe, sostienes en este libro, y es un argumento verdaderamente brillante, que te confieso que me tocó, dices que cualquiera que haya asistido a la reunión de una comunidad de vecinos sabe que el alma no existe. Exactamente. Me gustaría que dijeras algo al respecto. Realmente la frase es si es que hay algo que añadir, porque es frase lapidaria. Es lapidario, esto ya pasará a los anales de frases destructivas. No es cierto, de lo más bajo de sí mismo el ser humano salen las comunidades de vecinos, ¿no? Esas reuniones ridículas, absurdas, en las que se plantean problemas que están fuera de lugar, fuera de sitio, y que la gente se lo toma al pie de la letra, todo son ofensas, todos son problemas. Entonces, hablar de una persona bondadosa que tiene un trasfondo cultural posible, como una persona de bien, que tiene buenas ideas, que es un ser racional, ahí mismo queda todo desarmado, todo queda en el lodo, todo se desarma. Y entonces plantear que somos poco más que un conglomerado de células y que disponemos de algo que se llama espíritu, alma o hálito vital que está dentro de nosotros, en una comunidad de vecinos, desde luego asistes a una reunión y sabes convencido de que jamás en la vida. Yo no sé si hay reuniones de vecinos en el Vaticano, pero si le hicieron los cardenales, salían allí con muchas dudas, ¿eh? Incluso asistiendo a la reunión de una comunidad de vecinos se puede llegar a la conclusión no solo de que el alma no existe, sino de que la democracia es un imposible, ¿no? No, por supuesto, no, ni democracia nada. En la meritocracia no existe. Ahí de cualquiera toma voz, voto y se hace lo más inverosímil. David, me consta que tú recientemente te has convertido en propietario de una reunión de vecinos. ¿Ha sido ya alguna reunión de vecinos? Sí, yo también tengo una semana que viene. No sé qué hacer, te lo juro que no sé qué hacer. Bueno, puedes requerir los servicios del abogado, que no escritor Lorenzo Silva. Estuve no hace mucho en una de 120 personas. ¿De 120 personas? ¿Pero que es una urbanización gigantesca? ¿O qué? ¿Personas o vecinos? No, son conceptos personas, jurídicos. Vecinos son 110 y había un 60% de asistencia. Y fue verdaderamente inenarrable. Inenarrable, sí. Fernando, ¿tú has ido alguna vez? ¿Nunca? Jamás. No es posible. Sí, es pues vamos, soy la prueba viviente de que es posible porque sigo teniendo las neuronas en mi Porque cuando te convocan no vas o porque no voy. has llegado a ser propietario. Supongo que hay alguien en casa que va, raíz. pero yo no voy. ¿Hay alguien en casa que va? Pues... Bueno, Luis, a ti no te lo pregunto porque imagino que tú, trotamundos por definición, tampoco habrás estado nunca. Yo el único vecino que tengo tengo un fantasma de vecino en casa. Vivo en una casa que tiene 200 años y en 3 años he visto 2 veces una mujer. Es un fantasma femenino, no me importa, pero es el único vecino que tengo así que se interfiere. ¿Y la convocan para que asista a la reunión de la comunidad? Creo que ella sí va, sí. ¿Es un vecino fantasma o un fantasma de vecino? Bueno, vamos a hablar un poco de guías, ¿no? Tengo varias guías de lo que antes se llamaba guías del trotamundos, que ahora ya no se llaman así. Son las guías azules, lo cual también utiliza un viejo rótulo de las tradicionales guías azules francesas, que no sé si siguen saliendo, yo creo que sí, ¿no? También se editan. Y a su vez son pues una especie de facsímil español de las guías del Rutar de Francia. Bueno, yo por lo que me corresponde y las guías que yo tuve que hacer y que me encargaron y que yo propuse por otro lado, creo que supusieron un cambio importante. Era otro tipo de concepto de guías, cambiamos el formato, cambié hasta donde pude la edición interna, la ordenación de los apartados y desde luego los contenidos, que eran fundamentales, porque no hay nada más tedioso que una guía de viajes, es insoportable. ¿Tú cuántas guías de estas has escrito? 13. ¿13? 13. ¿Y las últimas cuáles son? Pues la última fue Finlandia, la más reciente. Comencé por Perú, que anda por ahí, en el expositor, primero empecé con Kenia. A raíz de un libro de viajes que había hecho sobre 5 países de África Oriental, me propuso este editor de esta colección de guías, que hiciera un libro exclusivamente sobre Kenia, lo hice, haciendo una mini guía también sobre cómo disfrutar de un safari, cómo hacerlo, cómo visualizar mejor los animales. Y luego yo propuse hacer Perú y ahí fue el cambio radical. Ya apareció un tocho de 800 páginas. Tú, Luis, también eres autor de guías de esta misma colección. ¿Cuántas? Pues entre las que he hecho yo y las que he actualizado, unas 20. He hecho en 10 años. Yo habré hecho mías propias, creo que probablemente 12 o 13 también. Y luego he actualizado pues 7, 8 más. En total 20 guías. Bueno, ¿y cuál es la mecánica? El dueño de la editorial o el director de la editorial te dice, vete a tal país, necesitamos una guía. Bueno, eso en mi caso yo peleaba los destinos. Peleaba los destinos. ¿Con éxito? Normalmente sí. Por lo menos en los libros primeros, y siempre fue a países que todavía no había ningún referente en cuanto a guías en nuestro país, escrito originalmente en castellano,
y que además tuviera un trasfondo suficientemente importante como para desarrollar un buen libro. Entonces, en mi caso, propuse Perú, que entonces misteriosamente no había nada, a pesar de ser un país de Sudamérica, un país con una gran cantidad de posibilidades para el viajero, pero no existía nada. Entonces me decidí a hacerlo, salió bien, tuve muchos problemas a editarlo, porque como te he dicho antes, me salió en más de 800 páginas y entonces el editor le pareció una monstruosidad aquello y luego se vendió estupendamente y ha sido una de las guías banderas. ¿Tú también propones destinos? Sí, yo un poco mitad y mitad, ¿no? O sea, yo sugiero porque siempre, si veo que hay un país que puede hacer falta, claro, es un país que me apetece ir, que me estoy más interesado que otros, pues lo propongo, ¿no? Normalmente es un poco también de las necesidades de existencias que tiene la editorial. Cuando se está agotando una guía, pues tienes que ir a actualizarla, ¿no? Pero cuando yo he visto que faltaban títulos fundamentales como Birmania, por ejemplo, Birmania no lo había en castellano, por ejemplo, fue un libro que yo peleé, que lo luché y conseguí hacerlo, ¿no? Lo propuse y creo que fue una buena idea porque yo me quedé asombrado en verano la cantidad de trotamundos españoles que hay en Birmania. Hay muchísimo. Bueno, además de todas estas guías que están aquí sobre la mesa, hay otras en el expositor. Las guías azules son guías irregulares. Las hay mejores y las hay peores. ¿Eso de qué depende? ¿Del autor, de las estrecheces económicas, de las circunstancias concretas? Las estrecheces económicas son siempre, porque las condiciones en las que se trabaja es muy complicado. Hay muy poco tiempo para plantear lo que es el libro, hacer la investigación previa, documentación. Luego el viaje hay que reducirlo al mínimo posible. Y la redacción, pues también hay que hacerlo con mucha seguridad, porque tampoco hay mucho tiempo para hacer la primera galerada, hacer la corrección y directamente imprimir el libro. Entonces es complicado en mi caso, yo respondo de las mías. Yo en mi caso he tenido que trabajarlas con mucho interés y con una dedicación muy exclusiva, que me ha llevado muchísimas horas para hacerlas. Y yo respondo de mi trabajo. Entonces, el éxito o no éxito, al margen de que la editorial, lógicamente, la imprima y la saque al mercado, es una cuestión puramente personal. O sea, dejarte la piel, literalmente, para hacer un libro arriesgado, como Perú fue en su momento, o Yemen, que es el único que está escrito en castellano, y que contar todo lo que es el país de Yemen, con todo el trasfondo cultural, las civilizaciones antiguas que fueron sucediendo, la historia del Islam en ese país, pues es una cuestión puramente personal, que hoy en día se resume más fácilmente tirando de las páginas de ordenador en Internet y uno pone la información práctica y se olvida del resto. Pero así se pierde gran parte del interés de la guía, claro. Las guías del Trotamundos primero y ahora las guías azules nacieron con vocación de ser guías para mochileros. Para mochileros. De ser guías para hippies, no de ser guías para turistas más o menos acomodados. En las primeras guías... ¿Siguen manteniendo ese matiz? No, ahora ya no. Bueno, gran parte del mercado sí, ¿no? Y por eso siempre insistimos en la manera de viajar barato también y se intenta reseñar bien alojamientos económicos y maneras de ir en tren, en segunda, en la India, ¿no? No solo a los trenes de lujo y tal, ¿no? Pero no tiene nada que ver con las de los años 70, porque bueno, ahora pues a la India en los años 70 pues iban más que nada los hippies y los mochileros, ¿no? Ahora ya empieza a ir todo el mundo, con lo cual se ha tenido que adaptar para todo tipo de viajero, ¿no? Y de turista. Yo recuerdo que la primera guía que compré del Trotamundos, yo creo que era una recopilación de varios países, cómo viajar por Europa y por Turquía. Te decían, por ejemplo, dónde vender sangre en Turquía, ¿no? En Estambul y tal, para poder seguir el camino. O sea, ninguna guía de hoy pues se daría una dirección de vender... Hombre, vender sangre en sentido humanitario sí, pero no para irse a cenar esa noche, ¿no? Las primeras guías que todavía las tengo yo se contaban cosas así. Y incluso se hablaba, pues, había hasta ilegalidades, ¿no? Donde se podía hacer trapicheos, porque estaba orientado para ese tipo de público. Y ahora, pues no, la verdad que... ¿No tenéis la sensación y el remordimiento y el sentimiento de culpabilidad de estar profanando lugares? Por ejemplo, Luis, tú me hablaste hace 4 o 5 años de un lugar que entonces todavía era virgen, que era el nuevo santuario de los hippies. Me estoy refiriendo a la maravillosa ciudad shivaíta de Gokarna en la India, la playa de Om, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, ahora ya vas y aquello está lleno de chiringuitos, lleno de Coca-Colas, lleno de cervezas, lleno de músicas estridentes, ¿eh? ¿No tenéis esa sensación de ser un poco traidores a la especie del mochilero? Yo personalmente nunca he reventado ningún secreto. Me he limitado a contar, he intentado atenerme a lo que había en un lugar que no se conocía, que se podía contar hasta un cierto punto. Yo, por ejemplo, nunca he escrito uno de mis libros ninguna fórmula para colarse en ningún lugar, y he tenido oportunidad de hacerlo, o para entrar, por ejemplo, a la mezquita del Imán Reza en Mashhad, que por lo visto ahora se ha convertido en un deporte y cuelan a todo el mundo, lo disfrazan de iraní, a lo mejor le ponen el chador y los meten dentro, que está totalmente prohibido pasar, ¿no? Y se ha convertido ya en un deporte, eso me consta, ¿no? Bueno, yo entré en su momento, sé que es una ilegalidad, pero yo jamás lo hubiera contado en un libro y no lo he hecho. O sea, que tengo la conciencia tranquila. Por otro lado, da igual, el turismo llega a todas partes. Realmente es inevitable, o sea,